Hace poco ocurrió algo pequeño, pero muy importante para mí. Este canal ha llegado a los 100 suscriptores. Puede que para algunos no sea una cifra enorme, pero para mí significa el inicio de algo muy especial. Significa que hay 100 personas al otro lado de la pantalla que aman los videojuegos tanto como yo. Hoy no vamos a analizar diseños ni hablar de la industria. Hoy quiero compartir algo más personal, porque hay juegos que no solo te entretienen, te marcan. No hablo de gráficos ni de logros, hablo de esos juegos que cuando los recuerdas todavía sientes algo. Los que te enseñan, los que te acompañan, los que sin darte cuenta te cambian. Y hoy quiero hablarte de los 10 juegos que me marcaron a mí. No los más populares, ni los más premiados, ni siquiera son los más nuevos, sino los que dejaron huella en mí. Algunos fueron mi primera ventana a otros mundos, otros me enseñaron que crear videojuegos podía ser una forma de arte. Así que si te gustan los viajes personales, las historias honestas y los videojuegos con alma, bienvenido, las puertas de la guarida están abiertas. Cuando era pequeño, en casa había dos consolas, una Atari de mi madre y una Sega Mega Drive que era de mi padre. Recuerdo esas tardes en las que los veía jugar juntos, Sonic, Columnis, Golden Axe y un montón de títulos que hoy llamaríamos retro, pero que entonces eran pura magia. Sonic, de hecho, fue el primer videojuego que toqué en mi vida. No entendía bien lo que hacía, corría, saltaba, moría y volvía a empezar. Pero la música, los colores, la sensación de movimiento me hipnotizaban. A día de hoy sigo recordando la melodía de Marvel Zone. Fue la primera chispa, el primer quiero más de esto. Y sin saberlo, también fue el inicio de todo lo que vino después. Mi pasión por crear mundos, por diseñar experiencias, por convertirme en desarrollador de videojuegos. De Sonic aprendí otra lección importante, y también gracias a mis padres, y es que los videojuegos son maravillosos, pero deben disfrutarse con equilibrio. Yo nunca tuve problemas con los estudios por jugar. Y además, con el tiempo, entendí que los juegos también me estaban enseñando lógica, reflejos y toma de decisiones. Del primer salto de Sonic al primer paso de mi camino. Cuando llegó mi primer ordenador con un Windows 98 que para mí era una nave espacial, descubrí algo nuevo, los RTS, los juegos de estrategia en tiempo real. Entre los primeros que probé hubo uno que me cambió la forma de pensar, y es Tezar, el poder de la corona. Por primera vez, un juego me pedía planificar, pensar antes de actuar, controlar recursos, construir, defender, atacar, pero lo que realmente me voló la cabeza fue algo escondido entre sus archivos, el editor de mapas. Era como encontrar un tesoro. Podías colocar edificios, modificar el terreno, crear enemigos y aliados, escribir diálogos. Era como abrir el reloj del juego y ver cómo latía por dentro. Fue la primera vez que dejé de jugar y empecé a crear. Y ese momento cambió todo. Ahí nació mi curiosidad por cómo se hacen los videojuegos. Y con ella, mi vocación. Un día, en casa de mis primos, subí a su buhardilla. Era como entrar en un templo del videojuego. Consolas, ordenadores, cajas, mandos, estanterías llenas de mundos. Y allí vi por primera vez una PlayStation 1. El primer juego que pusieron fue Spyro the Dragon, y lo que sentí fue indescriptible. De repente todo era tridimensional, podías moverte con libertad, explorar, volar, ya no era solo pantallas con niveles, eran mundos vivos. Recuerdo quedarme mirando a Spyro, correr, planear, respirar fuego. Era más que un personaje, tenía carisma, ternura, actitud. Fue el primer personaje con el que realmente conecté. Y desde ese momento Spyro se convirtió en mi personaje favorito de toda la vida. El pequeño dragón que me enseñó que los videojuegos no solo se juegan, se viven. Tezar me enseñó la estrategia,
pero Command Conquer, la saga del Tiberio, concretamente el juego Tiberian Sun, me enseñó la narrativa. Por primera vez, un RTS me contaba una historia con actores reales. Era como ver una película que tú mismo ibas escribiendo con tus decisiones. La caída de un meteorito, el misterioso Tiberio, dos facciones enfrentadas. Una era la GDI, que es la protectora de la humanidad, y la otra que era la Hermandad de Nod, adoradores del Tiberio. Detrás de todo eso había una historia sobre poder, fe y manipulación. Y yo estaba en medio. Fue la primera vez que entendí que un videojuego de estrategia podía tener mensaje, podía tener emoción. Y también la primera vez que sentí el golpe de ver cómo una saga que amabas se desvanecía con los años. Pero Tiberian Sun quedó grabado como un recordatorio de que los videojuegos pueden ser inteligentes, pueden contar historias y pueden hacerlo sin perder la diversión. Tenía 7 años cuando jugué a Dungeon Keeper desarrollado por Bullfrog y aunque no entendía del todo lo que hacía, algo en mí se encendió. En este juego no eras el héroe, eras el villano. Tu trabajo era construir mazmorras, excavar túneles, reclutar monstruos y acabar con los nobles que venían a derrotarte. Pero lo curioso era que los héroes no siempre eran tan buenos, y tus criaturas, aunque siniestras, solo querían un hogar. Fue la primera vez que un juego me hizo pensar en la moralidad, en que el bien y el mal son muchas veces una cuestión de perspectiva. Eso sí, el juego te da algunas libertades que no son justificación de hacerlo. Si queréis saber a lo que me refiero, probad el juego. Y como diseñador aprendí algo que nunca he olvidado. No hace falta ser el héroe para contar una gran historia. Pero hay algo más. Dungeon Keeper me enseñó el poder del rol invertido. La sensación de tomar un arquetipo clásico, el enemigo final, y convertirlo en el protagonista cambia completamente la forma en que te relacionas con el mundo del juego. De repente, el malo tenía motivaciones, necesidades y hasta una rutina diaria, y eso lo hacía humano. Mientras muchos juegos te premian por destruir el mal, Dungeon Keeper te premiaba por entenderlo. Cada mazmorra era un ecosistema vivo que dependía de ti. Tus criaturas necesitaban comida, descanso, espacio para entrenar, y si las descuidabas, se rebelaban. Incluso le tenías que pagar un sueldo. Era un reflejo retorcido pero fascinante de la gestión y el liderazgo. No solo controlabas monstruos, les dabas un propósito. Y creo que esa es la magia de los videojuegos. No solo nos permite vivir aventuras, sino también entender al otro lado de la historia. No tengo palabras suficientes para lo que significó para mí esta trilogía de Spyro. No hablo del Reignited Trilogy, hablo de la saga que cambió el tono por completo. Spyro Un Nuevo Comienzo, Spyro La Noche Eterna y Spyro El Poder del Dragón. Una historia más oscura, más madura, más emocional. Spyro ya no solo buscaba tesoros, buscaba su lugar en el mundo. Y junto a Cinder, su antigua enemiga. Y yo aprendí algo muy profundo. A veces, para avanzar, hay que hacerlo incluso encadenado a tu pasado. Porque esos juegos no trataban solo de salvar el mundo, sino de enfrentarte a lo que fuiste, a las cicatrices que otros te dejaron, y a la culpa de aquello que no pudiste evitar. Cada combate, cada cinemática, cada mirada entre Spyro y Cinder tenía un peso emocional que iba más allá de la típica historia de héroe y villano. Era una historia sobre aceptación, perdón y crecimiento, sobre cómo incluso los corazones más puros pueden romperse y aún así encontrar fuerzas para seguir adelante. Como jugador, sentí por primera vez que el viaje del héroe no era solo una aventura, sino una batalla interna. Y como diseñador comprendí que un juego no necesita ser realista para transmitir emociones reales, solo necesitas ser sincero. Recuerdo la forma en que la música se mezclaba con la narrativa,
cómo los tonos melancólicos reflejaban ese cambio de tono, una atmósfera que parecía decirte que el tiempo de la inocencia había terminado. La historia crecía contigo. Ya no eras ese niño que simplemente saltaba y recolectaba gemas. Ahora entendías lo que era perder, lo que era cargar con la responsabilidad de tener poder y lo que significaba usarlo con sabiduría. Spyro y Cinder me enseñaron que los lazos más fuertes no nacen de la perfección, sino del dolor compartido, que incluso cuando el pasado te ata, puedes convertir esas cadenas en alas. Y eso, sin darme cuenta, influyó en cómo veo el diseño narrativo. Me hizo entender que los personajes más memorables no son los que ganan todas las batallas, sino los que aprenden de sus heridas, que un videojuego puede ser un espejo emocional, de hacerte reflexionar sobre ti mismo mientras juegas. No todos los juegos te enseñan algo, pero los que lo hacen se quedan contigo para siempre. Y para mí, Spyro, un nuevo comienzo, no solo marcó una saga distinta, marcó mi forma de entender lo que un videojuego puede llegar a ser. Sonic Riders es sin duda mi juego de carreras favorito. Nada de ítems aleatorios como en Mario Kart, nada de buscar la perfección milimétrica en cada curva como en otros juegos más técnicos, aquí simplemente disfrutabas. Desde los primeros 5 segundos con su cinemática inicial ya estaba enganchado, la historia me encantaba y además aquí conocí por primera vez a Jet the Hawk, un personaje que se convirtió en mi segundo personaje favorito y el primero de todo el universo Sonic. El diseño y el equilibrio del juego me parecían exquisitos, al menos hasta que la comunidad empezó a descubrir ciertos abusos de mecánicas, pero aún así Sonic Riders era algo diferente. No eran coches ni motos, tenía vehículos completamente distintos, tablas voladoras, patines, motos que se deslizaban por el aire y lo más curioso, personajes que ya conocíamos. Usando medios de transporte por primera vez, Sonic siempre iba corriendo. Cada personaje pertenecía a una clase, velocidad, vuelo o potencia, y cada clase podía usar a su favor obstáculos específicos del escenario. Eso no solo añadía estrategia, también convertía cada carrera en una experiencia distinta. Este juego me enseñó una lección que llevo muy dentro como diseñador. Un juego puede pertenecer a un género sin parecerse a nada de lo que ya existe. Puede romper moldes, puedes innovar, y cuando lo haces bien, dejas huella. El siguiente juego no necesita mucha presentación. Kingdom Hearts es para muchísima gente un juego inolvidable, y para mí también. Square Enix más Disney, solo con eso ya captaron mi atención. Era una combinación tan loca, tan inesperada, que no podía no funcionar. Y lo más sorprendente es que funcionó de maravilla. Kingdom Hearts me ofreció algo que no había visto hasta entonces. Una aventura pura, mágica y directa. Viajar a través de los mundos de Disney mientras te enfrentabas a enemigos con toda la estética y esencia de Final Fantasy. Era simplemente una locura preciosa. Pero lo que más me impactó no fue la mezcla de universos, sino cómo estaba diseñada esa mezcla. No se sentía forzada. Cada mundo tenía su propio tono, sus propias reglas, y aún así, todo encajaba bajo un mismo mensaje, la conexión entre los corazones. Mecánicamente también era único. Un equipo de 3 personajes, habilidades combinadas, jefes desafiantes y una historia profunda que giraba en torno a la luz, la oscuridad y las personas que intentan entenderlas. Me fascinó esa mezcla entre lo emotivo y lo épico. Era acción y sentimiento a la vez, un equilibrio que pocos juegos logran alcanzar, y sobre todo, me dejó una lección que aún me acompaña. No hay ideas imposibles. Kingdom Hearts demostró que cuando una idea nace del corazón, no importa lo extraña que parezca, puede transformarse en algo extraordinario, porque la verdadera magia no está en tener recursos infinitos, sino en tener una visión clara y el valor de defenderla. Cuando terminé el juego,
una pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuál es el límite de un videojuego? Y con el tiempo entendí la respuesta. No hay límites, solo los que tú mismo te pongas. El reto no es soñar, el reto es tener el valor y la habilidad para llevar esos sueños a la realidad. Y quizá esa fue la semilla de mi forma de pensar como diseñador, que la innovación no surge de lo lógico, sino de lo valiente. Y Kingdom Hearts fue eso, una idea valiente que se convirtió en un sueño jugable. El siguiente juego es, sin duda, el juego al que más horas le he dedicado en mi vida. Más de 2000 horas. Y lo mejor es que sigo jugándolo hoy en día. Warframe es mucho más que un shooter cooperativo. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando una compañía y su comunidad están en sintonía total. No solo ha evolucionado en contenido, mecánicas o escenarios, ha cambiado su propia apariencia, su sistema gráfico y su interfaz para adaptarse a las nuevas tecnologías. No se ha conformado con mejorar, ha sabido reinventarse constantemente sin perder su identidad. Y eso, en la industria, es casi un milagro. Una de las cosas que más respeto es que no es un juego pay to win. Todo lo que se vende son diseños cosméticos y la gente los compra no por obligación, sino por aprecio, por respeto a los desarrolladores, porque valoran a quienes están detrás y eso se nota. Los desarrolladores no son una figura lejana. En las TecnoCon, que son unas convenciones que hacen anualmente, enseñan cómo trabajan, cómo hacen todos los apartados del juego, desde el sonido hasta hacer memes dentro del propio juego. Y son tan cercanos y se ríen con la comunidad y los memes, y eso los hace humanos, cercanos, reales. Si esto lo comparas con otras empresas, dices, yo cuando veo un desarrollador o no lo conozco o directamente lo veo súper lejano cuando se ven conferencias de estas globales. Pero los desarrolladores de Warframe están súper cercanos. Y si no están en la TecnoCon, están haciendo directo enseñándote nuevas cosas que se vienen en el juego. Y la primera vez que juegas el juego, ya te digo yo que es abrumador. Tiene tantas mecánicas, tantas capas, que cuesta entenderlo todo a la primera. Pero ese caos inicial es parte de su encanto. Te empuja a explorar, a descubrir por ti mismo. Esa libertad, ese ritmo de aprendizaje natural me enseñó algo muy importante como diseñador. Cuando confías en tu jugador, lo haces parte del mundo. No necesitas explicarle todo, basta con darle herramientas para que descubra su propio camino. Warframe no te guía, te invita. Y esa invitación, ese respeto por la inteligencia del jugador, es una de las mayores fortalezas que puede tener un diseño. Warframe me ha enseñado algo muy valioso. Si una empresa respeta a su comunidad y la pone en el centro, no solo gana jugadores, gana aliados, gana una comunidad que es muy support, vamos a decir, del proyecto. Personas dispuestas a creer junto a ella. Y por eso, cuando pienso en el futuro del desarrollo, me viene a la mente Warframe, un juego que nunca dejó de evolucionar, porque su corazón es su comunidad y nunca dejó de latir. Obviamente, Subnautica tenía que estar en esta lista, porque pocos juegos me han sumergido tanto, literalmente y emocionalmente. Al principio parecía un simple juego de supervivencia, recolectar recursos, construir, sobrevivir, pero poco a poco me atrapó con su historia, con sus misterios, con su silencio. Subnautica me hizo sentir pequeño, frágil, pero también curioso. Cada expedición a las profundidades era un acto de valentía, y si como yo tienes talasofobia, la experiencia es aún más intensa. Ese miedo a lo desconocido, a lo inmenso, se convierte en parte del viaje. No era solo un juego, era una meditación sobre el miedo y la belleza.
sobre cómo el mismo lugar que te amenaza también puede ser fascinante. El juego me enseñó algo importantísimo. El diseño ambiental también cuenta historias. No hace falta cinemáticas ni grandes diálogos. Si el mundo está bien diseñado, habla por sí solo. Las ruinas alienígenas, los sonidos distantes, la bioluminiscencia del océano, todo parecía gritar algo, sin palabras. Subnautica es uno de esos juegos que entienden que el silencio puede ser tan poderoso como la música. No puedo expresar con palabras todo lo que significó para mí, ni tampoco lo que fue vivir Below Zero. Ambos juegos me impactaron a muchísimos niveles, pero si hay algo que me marcó más allá del juego, fue ver cómo lo desarrollaban. Durante el desarrollo de Below Zero, los creadores tenían un tablero de Fabro abierto al público. Cualquiera podía ver los roadmaps, cómo organizaban su trabajo, cómo movían tareas. Esa transparencia no era una estrategia de marketing, era una filosofía, una forma de decirte, esto es lo que somos, esto es cómo creamos. Y eso me enseñó otra lección. La transparencia y la colaboración no solo hacen mejores juegos, también inspiran a los futuros creadores. Subnautica no solo me enseñó sobre diseño, me recordó por qué amo esta industria. Porque cuando un juego se construye con honestidad, puede tocar algo muy profundo, incluso bajo el agua. Cada uno de estos juegos fue una pieza del puzzle que soy hoy, no solo como diseñador, sino como persona. Algunos me enseñaron a pensar, otros a sentir, y todos me recordaron por qué amo este medio. Este vídeo no es una lista, es una carta de amor a los juegos que me ayudaron a crecer, a los que me inspiraron, a los que sin saberlo me cambiaron la vida. Y ahora te toca a ti. ¿Cuáles son tus juegos? ¿Cuáles te marcaron de verdad? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete y compártelo con quien sientas que necesita verlo. Y recuerda, nos vemos en el próximo vídeo, aquí en La Guarida.